Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y las primicias que a todos nos tienen al filo del asiento. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y que ha dejado a miles de fans boquiabiertos. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy involucra a dos de los nombres que más resonaron en la industria turca e internacional, *** Can Yaman y Demet Özdemir ***. Sí, han oído bien. Dos de las estrellas más brillantes, que protagonizaron juntos una de las parejas más queridas y shippeadas por el público, han vuelto a dar de qué hablar. Y créanme, esta vez es por algo que nadie se esperaba. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Antes de empezar, no olviden darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empezamos. Todos recordamos la magia que desprendieron Can Yaman y Demet Özdemir en *** Erkencikus *** o *** pájaro soñador, *** como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era tan palpable, tan explosiva, que traspasó la ficción y conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Can y Demet, como Can Divit y Sanemayden, se transformaron en la pareja de ensueño de innumerables admiradores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, memes y por supuesto, de las esperanzas de verlos juntos también en la vida real. Y aunque su relación romántica dentro de la serie fue un torbellino de emociones, su conexión fuera de las cámaras siempre ha sido un tema de intenso debate y especulación. Han pasado años desde que terminaron de grabar esa telenovela icónica, y cada vez que se menciona su nombre juntos, la expectativa se dispara. Ambos han seguido caminos exitosos, cada uno labrando su propia carrera. Hemos visto a Can enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde se ha consolidado como una figura reconocida, protagonizando series de gran presupuesto y ganando un séquito de fans fiel. Por otro lado, Demet ha continuado triunfando en diversas producciones turcas, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad y talento, consolidándose como una de las actrices más respetadas y solicitadas de su generación. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y de su inolvidable pareja, Can y Sanem, sigue muy presente en la memoria colectiva, y la pregunta que muchos se hacen es si alguna vez volveremos a verlos juntos en pantalla. Y es aquí donde entra la noticia impactante. A fecha de ***2 de noviembre de 2025 ***, se ha filtrado, y digo filtrado porque aún no hay confirmación oficial de las partes involucradas, pero las señales son fortísimas, un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se equivoquen, no estamos hablando de un cameo fugaz, de una aparición en un evento benéfico, o de un reencuentro casual en algún café de Estambul. Estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, algo que podría marcar un antes y un después en sus carreras y, sin duda, en la historia de las producciones turcas a nivel internacional. Los rumores apuntan a una *** nueva serie ***, un *** drama intenso ***, que los reuniría como protagonistas. Imaginen, la chispa que encendieron en Pájaro Soñador, ¿cómo sería ahora, con la madurez artística que ambos han ganado? ¿Cómo evolucionarían sus personajes? Las posibilidades son infinitas y la anticipación es, francamente, tremenda. Los detalles son escasos y se han manejado con un secretismo digno de película de espías, lo que, como era de esperar, ha avivado aún más la llama de la especulación. Sin embargo, las fuentes internas, que prefieren mantenerse anónimas por obvias razones de confidencialidad y para evitar represalias o entrometerse en negociaciones delicadas, sugieren que la productora detrás de este proyecto es *** una de las más reconocidas y ambiciosas de Turquía ***. Esta productora tiene un historial comprobado de apostar fuerte por historias con potencial internacional, capaces de cautivar a audiencias globales y de competir en el mercado del streaming. Se dice que el guión ha sido cuidadosamente elaborado, no para replicar la fórmula de Erkencikus, sino para *** explorar dinámicas de personajes más complejas y maduras ***. Lejos del tono a veces ligero y encantador de su anterior colaboración, este nuevo proyecto buscaría sumergirse en temas más profundos y desafiantes, pero manteniendo esa *** conexión emocional *** que tanto cautivó al público. Se habla de roles que les permitirían mostrar facetas de su talento que quizás no vimos tan desarrolladas en Pájaro Soñador. Piensen en un *** drama psicológico *** que explore las complejidades de las relaciones humanas,
un *** romance con tintes de misterio *** donde la intriga juegue un papel crucial, o incluso una historia de *** venganza y redención *** que ponga a prueba los límites morales de sus personajes. Las posibilidades son infinitas y la expectativa es palpable. ¿Y cómo ha llegado esta noticia a nuestros oídos, o mejor dicho, a nuestros teclados? Pues, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las filtraciones provienen de diversos frentes, como si fueran pequeñas piezas de un rompecabezas que se van uniendo. Desde *** guionistas *** que han tenido acceso a los borradores iniciales y han compartido detalles de forma discreta, hasta *** miembros del equipo de producción *** que, quizás por emoción o por descuido, han dejado entrever ciertos aspectos del proyecto. También se incluyen *** representantes y personal cercano a los actores *** quienes, de forma sutil, podrían haber dejado caer pistas. Lo que sí es cierto es que estas filtraciones han coincidido en el tiempo y apuntan en la misma dirección, lo que les da una credibilidad considerable. Se han visto *** movimientos sutiles, pero significativos, en las redes sociales ***. Pequeños me gusta a publicaciones que insinúan un nuevo proyecto conjunto, comentarios crípticos que solo los más observadores podrían descifrar, o incluso la eliminación estratégica de ciertos likes que levantan aún más sospechas. Y luego está el factor de la *** coincidencia ***. Ambos actores han estado un poco más reservados últimamente sobre sus proyectos futuros inmediatos, lo que, lejos de apagar la curiosidad, la ha avivado aún más. La discreción que rodea este posible proyecto solo aumenta el misterio y el interés. Ahora, ¿qué significa este posible reencuentro para los fans? Para empezar, es la *** realización de un sueño *** para muchos. La posibilidad de ver a Can Yaman y de Method the Mir juntos de nuevo en pantalla es algo que la comunidad de seguidores ha estado pidiendo a gritos desde hace años. Las redes sociales son un testimonio de ello, con innumerables peticiones que inundan los comentarios de sus publicaciones, fanfictions que exploran escenarios alternativos y deseos expresados públicamente en cada oportunidad. Este proyecto podría ser la confirmación de que la magia existe, de que la química que vimos en pantalla no fue solo un golpe de suerte o el resultado de una buena dirección, sino una conexión real y poderosa que puede ser revivida y reinventada en nuevas historias. Sería la oportunidad de volver a sentir esa energía que los hizo inolvidables. Pero también hay un aspecto que añade aún más intriga, el *** Timin ***. Estamos en noviembre de 2025. Ambos actores están en la cúspide de sus carreras, disfrutando de un reconocimiento global y consolidando su prestigio. Can Yaman ha estado cosechando éxitos en Italia, protagonizando series de gran presupuesto y ganando reconocimiento internacional, demostrando su capacidad para conectar con audiencias diversas. The Method the Mir, por su parte, ha demostrado su versatilidad y talento en producciones turcas que han tenido un gran impacto, tanto a nivel nacional como internacional, consolidándose como una de las actrices más respetadas y solicitadas de su generación. Un reencuentro en este momento podría ser una *** estrategia maestra *** para consolidar aún más su estatus, para demostrar que, a pesar de sus carreras individuales exitosas y de los caminos que han tomado, su unión artística sigue siendo un valor seguro y un imán para las audiencias globales. Podría ser un movimiento audaz que consolide su legado y los posicione como una de las duplas más icónicas del entretenimiento. Además, pensemos en el *** impacto que esto tendría en la industria turca y global ***. Turquía ha demostrado ser una potencia en la producción de series y telenovelas que conquistan el mundo, con historias que resuenan en diversas culturas. Reunir a dos de sus estrellas más carismáticas y populares en un proyecto ambicioso y de alta calidad podría ser la clave para abrir nuevas puertas, para atraer aún más la atención de plataformas de streaming internacionales que buscan contenidos atractivos y para demostrar la capacidad de la industria turca para reinventarse y ofrecer contenidos de altísima calidad que compitan a nivel mundial. Imaginen el poder de marketing, la expectación mediática que generaría, la cobertura internacional que recibiría. Sería un evento de proporciones épicas, un hito que marcaría un antes y un después en la forma en que se percibe la producción audiovisual turca. Por supuesto, la *** incertidumbre *** es parte de la emoción. Al no haber confirmación oficial, todo sigue siendo materia de especulación, de susurros en los pasillos de la industria. Pero las señales son demasiado fuertes, los rumores demasiado persistentes como para ignorarlos.
Y es ahí donde entra nuestro papel, el de ustedes y el mío, desgranar cada pista, cada rumor, y mantenernos atentos a cualquier desarrollo. ¿Quién será el director encargado de dar vida a esta nueva historia? ¿Qué otras estrellas formarán parte del elenco para complementar el talento de Khan y Demet? ¿Dónde se filmará este ambicioso proyecto? ¿Cuál será la trama exacta que nos cautivará? Estas son las preguntas que nos mantienen despiertos por la noche. ¿Verdad? La espera por la confirmación oficial se siente como un cliffhanger de telenovela. Si se confirma este proyecto, sería un hito histórico. Sería la prueba de que las grandes colaboraciones artísticas pueden trascender el tiempo y las circunstancias, y que la química en pantalla puede ser un ingrediente mágico que, bien utilizado, puede generar obras memorables. Sería la oportunidad de ver a Khan y Demet en una nueva faceta, explorando profundidades emocionales que quizás no tuvimos la oportunidad de apreciar completamente en Erkencicus, y desarrollando personajes que dejen una huella imborrable en la memoria de los espectadores. No se trata solo de revivir la nostalgia de Pájaro Soñador, sino de crear algo nuevo, algo fresco y emocionante que capture la atención de las nuevas generaciones de fans y consolide a estos dos artistas como verdaderos iconos del entretenimiento global. Lo que sí podemos asegurarles es que estaremos pegados a cada novedad. En este canal, nos comprometemos a traerles la información más actualizada y veraz tan pronto como esté disponible, desgranando cada detalle y analizando cada pista. Por ahora, disfruten de la expectativa, de la emoción de lo desconocido. Comenten abajo qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir, un romance apasionado que nos haga suspirar. Un thriller intrigante que nos mantenga en vilo. Una comedia romántica con un giro inesperado que nos haga reír y llorar. Sus ideas son lo que alimenta nuestro contenido y nos mantiene conectados con ustedes. Queremos saber sus deseos y fantasías para este posible regreso. En resumen, la noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y global es el fuerte rumor de un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva e importante producción televisiva . Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de los involucrados, las filtraciones y las señales que hemos estado analizando apuntan a un proyecto ambicioso, un drama intenso que podría reunir a esta querida pareja en pantalla nuevamente. Este evento, de confirmarse, no solo cumpliría el deseo largamente anhelado de miles de fans en todo el mundo, sino que también marcaría un hito importante para la industria turca, impulsando su alcance global y consolidando aún más el estatus de estos dos talentosos artistas como figuras de talla internacional. Así que, amigos, ha sido un placer compartir esta noticia cargada de emoción y expectativa con ustedes. Recuerden que la información fluye constantemente y nosotros estamos aquí para capturarla y llevarla directamente a sus pantallas. Si les ha gustado este vídeo y la intriga que hemos creado, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de última hora y análisis a fondo. Hasta pronto y que la espera sea emocionante.